La unidad 2 sobre máquina de corriente continua, que estaría haciendo la parte 2 del video anterior. Yo les hablaré, para empezar, de FEM y torque inducido. Bueno, teníamos la siguiente representación de una máquina de corriente continua. Vemos que tenemos una armadura que estaría haciendo el rotor, donde por esa armadura pasa un campo phi que estaría haciendo el flujo, también llamado excitación, que proviene del estator. Este flujo depende de la corriente I sub F, es decir, el flujo depende de lo que pasa en el estator, es decir, del campo. Hay dos flujos, el del estator y armadura, que al interactuar no pueden traer problemas, o sea, al interactuar entre ellos. Por ende, el flujo de armadura está compensado por el devanado de interpolo y compensación. Ahora, para producir el flujo del estator es cuando se le inyecta corriente y se controla variando V sub F. El flujo depende de la corriente del estator, no de la armadura. Eso es importante. Tenemos la siguiente representación física y circuital de la armadura. Vemos que en la parte física se le aplica una tensión V sub A y se le inyecta una corriente I sub A. Y en la parte circuital vemos lo siguiente, donde E sub A es la fuerza inducida y T sub E es el torque eléctrico. Supongamos que tenemos un generador y con este hacemos girar la turbina a través de energía mecánica, produciendo un flujo. Debido a que lo estamos girando, aparecerá una tensión inducida. Esta tensión inducida puede aparecer a través de un motor o generador. En el caso del generador, esta tensión se puede utilizar como una fuente, y cuando es motor, esta tensión se produce por el efecto del giro de la máquina. Pero, ¿cuánto vale la tensión inducida? Veamos en la fórmula de la tensión inducida, que es proporcional al flujo y a la velocidad, donde phi es el flujo magnético que viene del campo y que depende del estator, al igual que la tensión inducida. También depende de la velocidad y la característica de las máquinas, que es K sub A, y viene dado por la siguiente relación, donde Z es el número de conductores, P número de polos, A trayectorias paralelas. El K sub A es una constante, debido a que Z, P y A son datos fijos que son parte de la máquina, y omega sub m, velocidad mecánica, que es la velocidad de rotación, dependerá de la carga. También se puede demostrar el torque inducido como está representado en rojo en la siguiente imagen. Cabe aclarar que vimos tres tipos de torque en los videos anteriores. En este caso veremos el torque electromagnético, T sub E. Este torque tiene que ver con el torque que produce el motor electromagnéticamente. Vemos en la fórmula que el torque es proporcional a la corriente de armadura, es decir, mientras más alto sea I sub A, mayor será el torque de la máquina, es decir, poseerá mayor fuerza rotatoria. Vemos que en ambos casos anteriores el flujo es lo más importante, ya que sin flujo no se produce tensión y sin flujo no hay torque, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo alimentar el circuito del estator? Bueno, esto se puede alimentar de dos maneras. A través de la excitación independiente, consiste en colocar una fuente directa al campo del estator. El problema de esto es que se debería también tener una fuente para el rotor, teniendo dos fuentes en total, lo cual nos llevaría a un mayor coste de producción. Y la otra manera es el autoexcitado. Sabemos que la fuente del rotor debe ser más grande que la del estator, debido a que tiene mayor corriente, porque está convirtiendo energía mecánica en eléctrica o energía eléctrica en mecánica. Por ende, como es obligatorio tener una fuente grande en el rotor, de esa misma fuente se conecta al estator, llamándose este proceso autoexcitado. Estos se pueden conectar en serie, shunt y compound, es decir, serie y paralelo. Pero en el compound pasa algo importante. Supongamos la siguiente máquina continua. La dirección del flujo dependerá de la corriente continua. Si el flujo shunt va al mismo sentido que el flujo serie, es acumulativo. En cambio, si el flujo shunt va en dirección contraria al flujo serie, es diferencial, es decir, se resta. Bueno, ahora pasemos al modelo de máquina corriente continua. Si estamos en régimen permanente, es decir, que el motor ya partió y después se estabilizó quedando la corriente de voltaje en continua, los parámetros del circuito de armadura y circuito del campo estarán en el régimen permanente. Su modelo circuital es el siguiente, donde está el circuito de armadura, rotor, y el circuito del campo, estator, donde R sub A es el bobinado de armadura y R sub F es la resistencia del campo. Por ende, la resistencia del campo o R sub F son shunt y serie. Esto nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Se puede conectar el campo shunt como campo serie? Sabemos que en el campo shunt está hecho para corriente pequeña. En cambio,
En el campo serie circula una corriente muy grande, por ende no es posible sustituir el campo serie por el campo shunt, debido a que no es apto para soportar corrientes muy altas. Por ende, R sub A es más pequeña que R sub F, debido a que el área del conductor debe ser más gruesa para el correcto flujo de corriente. Eso en cuanto a la pregunta. Ahora volviendo al circuito de rotor. Tenemos que V sub A, voltaje de armadura. Tenemos que V sub A es el voltaje de armadura. El I sub A es la corriente de armadura. El E sub A es el voltaje inducido. Y R sub A es la resistencia de armadura. Y aquí cabe aclarar que esto, al ser un modelo, se toma en consideración todas las resistencias que están conectadas a la armadura. Por ende, dependiendo de la máquina, R sub A puede ir variando. Es decir, R sub A es distinto a la resistencia del devanado de la armadura. Y por último, en la parte mecánica tenemos que omega sub m es igual a la velocidad de rotación del eje. T sub E, torque eléctrico producido por la máquina, y T sub eje es el torque en el eje. Esto en cuanto al modelo de la máquina de corriente continua. Ahora pasaremos a la máquina de excitación independiente, que se puede representar de la siguiente manera. Donde V sub F es la fuente conectada al estator, es decir, al campo, y V sub A es la fuente conectada al rotor, es decir, el inducido. Y esto circuitalmente en régimen permanente se representaría de la siguiente manera. Cabe recalcar que el flujo de color verde es producido por el campo y la corriente de armadura que se produce es la que produce la potencia eléctrica necesaria para convertirla en potencia mecánica. Aclarando esto, tenemos las siguientes ecuaciones equivalentes al circuito, donde una de las ecuaciones más importantes es la siguiente, donde T sub R más V representa lo siguiente. Si yo quiero mover un objeto, hay que aplicar fuerza de más para moverlo, debido a que ya posee un peso. Otro concepto es el sistema de control, es decir, que yo siempre quiero que la velocidad, en este caso, sea siempre igual. Para ello contemos con el siguiente gráfico, que es la velocidad en omega respecto al tiempo. Vemos que la velocidad es constante, pero aparece una perturbación, que se puede generar en un cambio repentino de carga. Luego de esto sigue constante, ya que vuelve a su referencia debido al sistema de control. Y esa perturbación es la dinámica, y esta dinámica es lo que representa T sub R más V. Pero este se desprecia en el régimen permanente, debido a que T sub eje es mucho mayor. Otro caso importante son las características torque-velocidad, ya que lo más importante del motor que sea, siempre interesará qué torque produce el motor y a qué velocidad, ya que en función de esto sabemos si el motor nos sirve para los distintos tipos de carga. Y esto se representa a través de gráficas, como por ejemplo de la siguiente fórmula. Esta fórmula es súper importante debido a que con esta se realiza la gráfica para ver el torque y velocidad del motor. En este caso su gráfica sería la siguiente. Una recta con pendiente negativa, es decir, una recta decreciente. Si nosotros cambiamos la tensión de la armadura, es decir, P sub A, cambiará el término independiente, lo que quiere decir que la recta irá variando así. Pero sabemos que la resistencia de la armadura es muy pequeña, es decir, que tiende a cero. Pero si R sub A tiende a cero, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. La fórmula de la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. La recta que aparece en 90 grados es porque cuando un número se divide por cero es infinito. Aparece esta recta que tiene una pendiente infinita, y la curva que va de manera exponencial es la representación de cómo actúa la velocidad a medida que va cambiando la carga, en la que se puede concluir que independiente de la carga, la velocidad será constante en un caso ideal. Ahora, ¿qué pasaría si varía P sub A? La recta perpendicular al torque cambiará de posición, como se puede ver en los siguientes casos. Lo cual es súper importante y efectivo, ya que nos permite controlar la velocidad como se me antoje. Entonces, ¿por qué el motor de corriente continua ya no se usa tanto? Esto se debe a que el motor de corriente continua posee colector, y ese colector tiene delgas y varias infraestructuras más. Además, hay que contar con la mantención. En conclusión, una máquina de este estilo son muy costosas por la arquitectura de la máquina, es decir, que controlar la corriente es un lujo. Ahora pasemos al siguiente caso, donde conectamos la bobina del estator en paralelo al rotor, quedando la siguiente representación de la máquina.
donde el voltaje del campo es igual al voltaje que está en el rotor, debido a que está en paralelo. Es decir, la misma fuente del rotor la ocupa en el estator, y su circuito equivalente es el siguiente, donde R sub A son todas las resistencias, ya sean los interpolos, devanados, de compensación, etc., que están conectados a la armadura. Y el estator, que estaría haciendo lo de abajo. Y también tenemos R sub SH, que es de la rama Chan. Y a diferencia de R sub A, esta resistencia está hecha para corriente pequeña. Y las ecuaciones de este circuito son las siguientes. Podemos ver que son iguales a la ecuación de balance del motor de corriente continua con excitación independiente, con la diferencia de que hay una nueva corriente llamada corriente de línea, I sub L. Y esa corriente, al haber un nodo, se dividirá en dos corrientes, I sub A y I sub F, donde I sub A es mayor que I sub F. Y este no es el único que cambia, ya que gráficamente, como se puede ver, la gráfica es la misma y la ecuación también, pero la diferencia es que el flujo depende de I sub F y I sub F depende de I sub A. Y no solo eso, que si varía B sub A, también cambia B sub F al estar en paralelo. Por ello vuelve a variar I sub R. Es decir, F. Es decir, que si V sub A varía, la pendiente de esta recta no será constante. Concluyendo, la ventaja del motor CC Chan es que solo necesita de una fuente, por ende menor costo, pero la desventaja es que la pendiente no será constante, es decir, que la regulación de velocidad no será tan buena como en el caso anterior. Eso en cuanto a la máquina Chan, pero también está la máquina serie, que se representa de la siguiente manera. Por ende, el R sub S, que es la resistencia serie, debe tener sí o sí un mayor área, es decir, que el conductor sea más grueso. ¿Y para qué? Para que al conectar el campo Chan con el campo serie no se quemen. Y sus ecuaciones de campo equivalentes son las siguientes. Donde lo que pasa aquí es que el flujo ahora depende de la corriente de armadura. Entonces nos queda la siguiente curva flujo-corriente. Podemos ver que en este caso I sub F es igual a I sub A. Se puede representar phi como una recta teniendo en cuenta que esto tiene límites, ya que en el fondo hay un I sub F máximo, ya que si no hubiera límite esto se saturaría. Como esto tiene que ver con la fuerza magnetomotriz, es decir, N por I, vemos que en el campo serie tiene muy pocas vueltas comparado al campo Chan, que tiene muchas vueltas y corriente pequeña. Pero en este caso, como I es muy grande, debe bajar el N, porque el I se saturaría. Entonces, para evitar todo este problema, aproximamos phi acá por I sub A, quedando la siguiente fórmula, donde el torque es proporcional al I sub A al cuadrado. Por ende, la corriente irá aumentando el doble, es decir, que nuestro torque será mayor, lo cual nos sirve para mover cargas muy pesadas. Esto es una gran ventaja. Entonces, si sacamos curva de torque, vemos lo siguiente. Acá está la gráfica y su fórmula. Vemos que es proporcional a la tensión al cuadrado. Entonces sabemos que el voltaje en alterna posee la siguiente gráfica. Al estar el voltaje al cuadrado actuará como un rectificador, quedando la siguiente gráfica, que es una onda completa. Esto quiere decir que hay un valor medio continuo, como se muestra en la recta roja. En conclusión, esta máquina funciona en este CC, pero a partir del voltaje AC, pero al cuadrado, debido a que actúa como rectificador. A este se le llama motor universal, exclusivo para motores CC6. Conclusión. Las dos ventajas presentes en este motor CC serie es que se puede generar un alto nivel de torque y además podemos trabajar con una tensión en alterna. Pero el costo de ser utilizado en máquinas de mayor potencia posee un valor muy costoso, por ende es una desventaja. Pero no hay problema en usarla en máquinas de potencia pequeña, como el taladro o la juguera, que requieren alto torque. También podemos ver en la ecuación que la variable omega sub m está en el denominador, quedando la siguiente curva. Por ende, su regulación de velocidad es muy poco eficaz. Y en el último caso tenemos el motor CC Compound, que se representa de la siguiente manera. Lo que hace esta máquina es unir el devanado serie con el devanado shunt, y circuitalmente se puede representar de la siguiente manera, donde R sub A son la resistencia de armadura, RSH, resistencia de la rama shunt, y R sub S, resistencia serie.
Además sabemos que tenemos dos corrientes de campo, I sub A de la rama Shan y campo serie y el campo serie. Por lo tanto, hay dos flujos y su sentido depende de la polaridad de la corriente. Y estos flujos van en el mismo sentido. Se suman llamándose. Si estos flujos van en el mismo sentido, se suman llamándose compound acumulativo. En cambio, si van en el sentido opuesto, se restan llamándose compound diferencial. Y estos fueron todos los casos de motores en corriente continua. Ahora pasamos al control de velocidad de motores de corriente continua. Para empezar, sabemos que cuando tenemos una máquina, lo que queremos es regular la velocidad. ¿Y cómo se regula la velocidad? A través de esta ecuación, donde podemos ver en la gráfica que la velocidad de carga en comparación a la velocidad nominal no son las mismas. Entonces, para controlar la máquina se debe actuar sobre el motor. Entonces consideremos el siguiente circuito MCCI, donde de esta ecuación despejamos omega sub m. Nos quedaría la siguiente ecuación, donde vemos que la velocidad depende del torque, es decir, que si el torque aumenta, la velocidad disminuye. Entonces, como queremos subir esa velocidad o también bajarla, ya que no es bienvenido una velocidad muy alta, podemos modificar el voltaje, que se le dice regulación de voltaje, o el flujo, que se le dice regulación de flujo, o la resistencia de armadura, que es la regulación de la resistencia de armadura. Estas tres son las cosas que se pueden modificar para controlar la velocidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo controlo por V sub A? Tenemos la siguiente gráfica. Tenemos como ejemplo el ventilador. Si varía V sub A, se puede girar el ventilador a distintas velocidades y a distinto torque. Y en el caso de la regulación de flujo phi, bueno, como se puede ver, la pendiente no permanece fija. Lo ideal es que la pendiente lo permanezca. También podemos ver que en la curva de velocidad, si el flujo es grande, la velocidad es baja y así viceversa. Ya para finalizar, veremos la partida de motores de corriente continua, donde tenemos el siguiente circuito, donde en el instante de partida omega sub m es igual a 0. Por lo tanto, despejando I sub A de la ecuación de B sub A, nos queda la siguiente, donde R sub A es una resistencia muy pequeña, por ende la corriente I sub A tiende a infinito, es decir, que es muy grande. Pero como una máquina es muy delicada, por así decirlo, no se puede trabajar con corriente tan alta, por ende debe haber un control de partida, donde podemos actuar sobre el voltaje y el R como los casos que se ven a continuación. Pero generalmente no se actúa sobre R, sino que la tensión. Ejemplo, al momento de que empieza a andar un tren, su voltaje es bajo para que tenga una corriente de partida alta, pero también baja el torque, por ende el V sub A vuelve a subir, y así se irían haciendo estos cambios como los cambios que se hacen en un auto mecánico, y esto se hace a través de electrónica de potencia. Por último, el torque de partida tiene la siguiente ecuación, que será proporcional a la corriente de partida, donde el problema es que si disminuye la velocidad, también disminuye el torque, por ende también debe ser controlado. Y hasta aquí sería mi resumen sobre esta unidad. Muchas gracias por su atención.